Muy bien, ya estamos grabando. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, apreciables estudiantes, y sean bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona de este módulo 17. Me quiero presentar con ustedes, mi nombre es Gerardo Tinoco Guerrero, y voy a ser el asesor virtual que va a estar acompañándolos durante estas 4 semanas en este módulo sobre estadística. Dentro de mi formación, soy licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, además de que tengo una maestría en Ciencias en Ingeniería Física y un doctorado también en Ciencias en Ingeniería Física. A la par de mis estudios académicos formales, también realicé varios cursos para ser profesor de idiomas. De hecho, cuento con certificaciones por parte de la Universidad Estatal de Arizona para ser profesor de inglés como segunda lengua. Y también cuento con una certificación del gobierno de Francia que me avala como profesor de francés. Entonces, bueno, por eso estoy aquí con ustedes, sobre todo por la parte de la física y las matemáticas. En este módulo, el módulo 17, vamos a tratar con temas de estadística. Y muy particularmente vamos a tratar el uso de Excel para trabajar con cuestiones estadísticas. Muchas veces la estadística puede ser un poco complicada por las cuestiones matemáticas profundas que conlleva la misma, ¿sí? Sin embargo, en este módulo trabajaremos utilizando fórmulas de Excel, lo cual nos va a permitir de manera muy sencilla poder realizar todos los cálculos que tenemos que hacer. Decidí que nuestra sesión fuera por este medio, por Google Meet, debido a que nos permite una comunicación más síncrona que la que permite comúnmente YouTube. Con YouTube tenemos una itinerancia de datos que nos da un desfase de unos 15-20 segundos. Y bueno, la verdad es que personalmente no me gusta eso porque no tenemos una comunicación tan directa. En cambio, Google Meet pues, nos permite tener una itinerancia de datos mucho menor, lo cual se ve reflejado en que podemos, eh, perdón, en que podemos hacer nuestra sesión de manera más fluida, ¿sí? De manera más síncrona. Entonces es por esto que decidí utilizar esta plataforma. Sin embargo, una vez que se termine la sesión, en este momento se está grabando, voy a subir yo esta sesión a YouTube para que la puedan consultar en cualquier momento que ustedes así lo deseen. Normalmente nuestras sesiones síncronas se llevarán a esta hora los días lunes. Sin embargo, como esta es la primera semana y se tienen que programar con 24 horas de anticipación, por eso decidí hacerla el día de hoy. Sin embargo, en las siguientes 3 semanas nuestras sesiones se realizarán el día lunes. Para comenzar con nuestra sesión, quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que hice en la cual, o bueno, con la cual vamos a trabajar para explicar los temas que tenemos que aprender esta semana. Entonces, como ya dije, este módulo se trata sobre estadística. Y hay una frase que personalmente siempre me ha hecho reír mucho sobre la estadística, que dice algo así. Cuando las estadísticas nos dicen que la familia mexicana tiene un promedio de 4 hijos y medio, nos explicamos por qué siempre hay uno chaparrito. Más o menos por ahí va el asunto de la estadística. ¿Sí? Nos dice, pues, cuestiones a medias, por así decirlo. ¿Sí? Tenemos que aprender a interpretarlo. El contenido que vamos a ver el día de hoy en esta sesión se va a estructurar de la siguiente manera. Primeramente vamos a ver lo que es la estadística, vamos a ver una muy breve reseña histórica, vamos a ver algunos principios básicos y los diferentes tipos de variables que podemos tener. Después vamos a revisar las técnicas de muestreo y acabo de encontrar un error de ortografía ahí, ustedes disculparán. Esta S debería estar pegada acá. Vamos a ver algunas técnicas de muestreo y entre ello vamos a ver lo que es el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. Y posteriormente revisaremos lo que son las distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad existen muchísimas.
Sin embargo, nosotros vamos a ver aquí las tres más importantes, que son la distribución binomial, la distribución de Poisson, que en algunos lugares lo escucharán como la distribución de Poisson, y la distribución normal. En este punto, bueno, yo personalmente siempre digo la distribución de Poisson, porque pues así se pronunciaba el apellido, pero si en algún lugar oyen que dice alguien la distribución de Poisson, también se refiere exactamente a la misma. ¿Sí? Únicamente, pues que en uno pronunciamos en francés y en el otro en español. El, el chiste es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una breve reseña histórica de lo que es la estadística. ¿Sí? La estadística surge hace muchos, muchos años, ¿sí? Y surge con diferentes necesidades a lo largo de la historia. ¿Sí? Primeramente, o los primeros usos que hemos visto sobre la estadística, ¿sí? Tienen que ver con las ciencias sociales. En especial, hemos visto, o bueno, se pueden encontrar eh, vestigios de que, por ejemplo, en China, hace una cantidad grande de años, ¿sí? Le interesaba mucho al emperador pues conocer la cantidad o el, ¿cómo lo digo? Sí, la cantidad de actividades económicas que había en cada región. Sobre todo esto, pues, para saber cuántos impuestos tenía que cobrar. ¿Sí? Entonces, pues, la ambición de las personas, pues, lo que nos llevó a desarrollar esta ciencia que es la estadística. ¿Sí? También en América se utilizó en una primera instancia para contar la cantidad de personas que había dentro del territorio de un gobierno y de esta manera poder establecer programas que beneficiaran o ayudaran en diferentes zonas. Tomamos en cuenta que ahí lo que ellos dijeron es, bueno, lo que quieren saber es cuánto dinero hay que invertir en cierta región dependiendo del número de personas. Y otra aplicación que podemos encontrar en la historia ya muy antigua es en Grecia. Si recuerdan, pues todos los pueblos griegos se peleaban unos contra otros. ¿Sí? Que los de Atenas contra los de Esparta, que los de Esparta contra los de aquí. Bueno, entonces, un uso que le dieron ellos a la estadística fue el conocer la cantidad de nacimientos y de funciones que tenían dentro de una ciudad-estado. Esto para conocer la potencia que tenían cada uno de sus ejércitos. En general, nos sirve hoy en día la estadística para muchas de estas cosas. Nos sirve y nos puede ayudar para entender muchas cosas que tenemos que analizar. Básicamente, entre los diferentes principios y usos básicos que tenemos de la estadística, está el entender y analizar el objetivo del estudio estadístico. Esto quiere decir encontrar para, la información sobre una comunidad o un lugar y de esta manera, por medio de obtención de muestras y de variables, ¿sí? Plantear hipótesis sobre una población. ¿Sí? También nos sirve como contexto y bueno, tenemos que tomar en cuenta el contexto y la fuente de los datos. ¿Sí? Muchas veces podemos tener muchos datos, pero si no sabemos de dónde vienen ni en qué contexto se tomaron, ¿sí? A veces no nos pueden servir. Si nosotros entramos directamente a la página del INEGI, por ejemplo, podemos encontrar una cantidad enorme de datos sobre población, demografía, estructuras, ¿sí? Sobre México. Sin embargo, si no sabemos en qué contexto están desarrollados estos datos o cómo se tomaron los datos, vagamente o rara vez nos van a servir realmente para hacer alguna estadística. Y entonces hay que tener muy en cuenta siempre el contexto y la fuente que vamos a tomar de los datos. También debemos de tomar en cuenta el método de muestreo que vamos a utilizar. Existen diferentes tipos de métodos de muestreos. Estos se tratan de procedimientos que se utilizan o los diferentes procedimientos que se pueden utilizar para recolectar los datos. En general, pues puede haber dos tipos de muestras. Las muestras de respuesta voluntaria,
donde las personas deciden si participan o no en una encuesta. ¿Sí? Por ejemplo, eso suele pasar mucho cuando hacen estudios sobre la calidad de algún producto. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, van al cine, ahorita Cinépolis lo está implementando mucho, ¿sí? Si pues, tienen registrada su tarjeta, después de que van les llega un correo. ¡Ay, queremos conocer tu opinión de la vez que fuiste! ¿Sí? De antemano ya te dicen de qué se trata la encuesta y tú decides si contestarlo o no. ¿Sí? También existen las muestras de respuestas aleatorias o al azar. En este tipo, ¿sí? La gente no es seleccionada por algo en particular, sino que simple y sencillamente, aleatoriamente se decide, bueno, se decide entre comillas, ¿sí? Aleatoriamente se seleccionan personas, por ejemplo, para encuestar. Esto, por ejemplo, lo podemos ver sobre todo cuando son campañas políticas. ¿Sí? Cuando son campañas políticas, de repente no deja de sonar el teléfono todo el día. Y contestan y, somos una casa encuestadora de bla, 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 bla. Esos son el tipo de respuestas aleatorias. No saben a quién le están preguntando, ¿sí? Y eso hace que el tipo de estadística que se quiere o que se necesita sea más efectiva. ¿Sí? Además de que también, al hablar de la estadística, debemos de tomar en cuenta las consecuencias prácticas. Esto quiere decir cuál va a ser la significancia de lo que obtenemos, ¿sí? Con base en un análisis matemático que refleje lo que se logra con el estudio estadístico y la significancia práctica. O sea, ¿para qué nos va a servir en la vida real los datos que obtenemos? ¿Sí? Estas cosas son las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un estudio estadístico. Una parte importante que olvidé comentarles al principio y que sería bueno que supieran es que si tienen cualquier duda a lo largo de la sesión, por favor no se esperen hasta el final. En el momento en que les surja una duda, pueden abrir su micrófono con toda la seguridad del mundo y preguntarme, o pueden escribirlo directamente en el chat, ¿sí? Si tienen cualquier duda. Esto porque comúnmente si dejamos las dudas hasta el final, se nos olvidan. Entonces, mejor que las pregunten en el momento en que surgen. Y bueno, ok. Entonces, estas son las cuestiones que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de la estadística. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando hablamos de estadística son lo que son las variables. En particular, esta semana nos vamos a centrar mucho en las variables de un estudio estadístico y en las formas en que podemos obtener y analizar dichas variables. ¿Qué quiere decir esto de variables? Bueno, una variable es algo que puede ser medido y expresado de forma cuantitativa. Eso quiere decir que lo podemos medir y expresar en números. Dicen que todo aquello que se puede medir se puede mejorar. Entonces, por eso es importante esto. Todas las variables dentro de un estudio estadístico tienen que ser o deben de cumplir con la propiedad de que se puedan medir y ser observadas por cualquier persona. ¿Sí? Eso quiere decir, no nos las podemos inventar, desafortunadamente. Si nos las pudiéramos inventar, sería muy, muy fácil el mundo. En este caso, todas las variables se deben de poder medir y observar para poder replicar los resultados o que otra persona replique nuestros mismos resultados. Y además es importante conocer que existen diferentes tipos de variables y diferentes formas en que las vamos a clasificar. Una primera clasificación que pueden tener las variables es si son lo que conocemos como variables dependientes o variables independientes. Por un lado, las variables dependientes son aquellas que son el objeto de estudio del análisis estadístico. O sea, no son las que nosotros vamos a medir, sino las que vamos a obtener con base en el estudio que estamos haciendo. Estas van a presentar alguna variación que va a depender de las variables que sí vamos a medir y los resultados de nuestras encuestas o de nuestras observaciones.
¿sí? Y estas, además, cuentan con una relación directa con las variables independientes, ¿sí? Debido, bueno, incluso como su nombre lo dice, las variables dependientes van a depender de las variables independientes, ¿sí? Por ejemplo, un caso de una variable que es dependiente, ¿sí? En un estudio en específico es la cantidad, bueno, el número de, ya sé, el peso de una comida después de ser preparada. ¿Mm? En este caso, el peso de una comida después de ser preparada va a depender de la cantidad de materias primas que utilizamos, ¿sí? Va a depender de la calidad de esas materias, va a depender del tipo de esas materias, no pesa lo mismo, por ejemplo, de una rebanada de lechuga que un corte de carne. ¿Sí? Entonces, la variable dependiente, en este caso, que es el peso de todo junto, va a depender de todas las demás, de todas las que acabamos de decir. Y esas otras que acabamos de decir son justamente las variables independientes. Las variables independientes son comúnmente muy, muy fáciles de medir. No nos causan problemas para realizar una medición. La medida que tienen, el número que se les va a asignar, no va a depender de ninguna otra variable. El peso de la lechuga va a seguir siendo el peso de la lechuga sin importar cuánto pese la carne. Entonces, no depende de nada más. Además, estas variables normalmente presentan ciertos cambios, que, bueno, es más o menos lo que esperamos que se presente, y que van a hacer que las variables dependientes cambien. Y comúnmente tenemos muchas más variables independientes que variables dependientes. Por ejemplo, nuevamente en el caso de la comida, yo no sé por qué en mi mente estoy pensando en una hamburguesa. O tenemos una variable independiente que es el peso de la hamburguesa. Y tenemos varias variables independientes. El peso del pan, de la lechuga, de la carne, de la mostaza, de la mayonesa, de lo que sea que le quieran poner a la hamburguesa. Normalmente vamos a tener entonces muchas más variables independientes que dependientes. Una segunda clasificación que podemos tener de las variables es en cualitativas y en cuantitativas. En su punto, en esta parte, las variables cualitativas es la palabra cualitativo, viene de cualidad. O sea, no representan números como tal, sino que representan alguna categoría o algún atributo. Grande, pequeño, alto, bajo. ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir? No se me ocurre nada. El grado de estudios, por ejemplo. La colonia en donde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Estas variables no representan un número, sino que representan una opción, por así decirlo. Normalmente, en lugar de expresarlas con una letra, como pasa con otras de X, Y, Z, etcétera, estas las expresamos con un nombre muy específico o una etiqueta. Si nos referimos a si es alto o bajo, pues comúnmente la etiqueta será altura. Si nos referimos al nombre de la colonia donde vive, pues la etiqueta podrá ser colonia. ¿Sí? Además, estas se pueden separar en dos tipos: en variables nominales y en variables ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen un orden específico. Por ejemplo, el nombre de la colonia en donde vive la gente. ¿Sí? Ustedes las pueden poner en diferente orden y eso no va a cambiar. ¿Sí? Sin embargo, las ordinales sí pueden ser ordenadas. Por ejemplo, una variable ordinal que habíamos dicho es el grado de estudios. ¿Sí? El grado de estudios normalmente lo ordenamos de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado,
posgrado, y etcétera, etcétera. Esas sí se pueden ordenar en un orden lógico. Por su parte, las variables cuantitativas son aquellas que sí se expresan de datos numéricos, ¿sí? Comúnmente digo este chiste de que, si la cualitativa viene de cualidad, la cuantitativa viene de cuantidad. Es del latín, pero es más o menos, ¿sí? En las cuantitativas, entonces, sí las expresamos como un número. En este caso puede ser el peso, la edad, número de hijos, número de dedos en la mano, no sé. ¿Sí? Cualquier cosa que se pueda expresar como un número puede ser una variable cuantitativa, ¿sí? Y estas las vamos a separar en dos partes diferentes, en dos tipos diferentes. Las discretas, las cuales únicamente se pueden contar como números enteros, como el número de hijos, el número de cuartos en una casa, el número de dedos en una mano, ¿sí? O como variables continuas, ¿sí? Las continuas pueden expresar cualquier número real, ¿sí? Por ejemplo, la estatura. ¿Cuánto mides? 1,70 y no sé qué tantos. ¿Sí? En ese caso, el 1,70 y no sé qué tantos, 1,75, por ejemplo, ¿sí? Ya es algo que no es entero. Entonces, esto ya es continuo, ¿sí? Y bueno, si somos muy, muy estrictos, podríamos tener hasta 20,000 decimales si queremos, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de variables que podemos tener, ¿sí? Y es así como las vamos a clasificar. Cuando hablamos de las variables, es importante decidir cómo vamos a obtener las variables para nuestros estudios estadísticos. Y para eso vamos a recurrir a algo que llamamos las técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo, o en general el muestreo, va a ser la forma en la cual nosotros recopilamos toda la información sobre, o los datos que requerimos sobre alguna población. Y no necesariamente cuando decimos población nos referimos a personas. Y población se refiere a la cantidad de diferentes eventos que pueden ocurrir. Incluso, por ejemplo, si yo tuviera una moneda aquí, que no sé por qué no tengo una moneda aquí, tengo algo muy parecido a una moneda, y yo lo aviento hacia el aire, tengo la posibilidad de que caiga de un lado o del otro, ¿sí? En ese caso, entonces, lo que va a pasar es que nuestra población, pues son los dos posibles resultados, ¿sí? En este caso, como tengo una sola cosa, pues la población van a ser los resultados de una cosa. Si tuviera dos, pues van a ser los resultados de esos dos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Normalmente, para tomar en cuenta una estadística no toma en cuenta toda la población. Para eso nos sirve la estadística, nos sirve para únicamente tomar cierta parte significativa de la población y con base en esos resultados generalizar lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, la muestra que vamos a tomar, ¿sí? Las variables que vamos a recopilar, no vamos a ir casita por casita preguntando. Basta con que tomemos un número considerable de personas, por ejemplo, o de eventos, y con eso podemos generalizar los resultados a todo el entorno. Nuevamente, tomando en cuenta el caso de las elecciones. Cuando hacen encuestas de las elecciones, no le hablan a todo el mundo, le hablan a cierta cantidad de personas. Y por eso yo tenía un amigo que se quejaba mucho cada vez que veía las encuestas. Decía, es que las encuestas dicen que fulanito de tal va a ganar. Dice, pero es que a mí nunca me preguntaron nada. Le digo, es que eso es estadística. No es que les hayan preguntado a todo el mundo. Simple y sencillamente, pues tomaron una muestra representativa y con base en ello, pues sacaron y externaron los resultados. ¿Sí? Entonces, sí, sí es cierto, muchas casas encuestadoras hacen trampa con eso de los muestreos. Y, por ejemplo, si en la ciudad donde yo vivo, Morelia, si se toma en alguna colonia de esta ciudad, por ejemplo, nuevamente en el caso de las elecciones, alguna colonia, pues el 90 y tantos% va a votar por el partido, no sé, por Morena. Pero si se toma en otra colonia nada más, pues el 90 y tanto% va a votar por el PRI o por el PAN o por el PRD, no sé. Entonces,
hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar nuestra población, ¿sí? De seleccionar nuestra muestra, para que sea más o menos parejo. Pues no vamos a tomar todos los que van a votar por Morena nada más, o todos los que van a votar por el PRI o el PAN nada más, ¿sí? Tenemos que tomar de ambos lados para que nuestra muestra sea representativa de toda la población, ¿sí? Y en este punto podríamos tomar dos diferentes tipos de muestreo. Lo que se llama el muestreo aleatorio, en el que cada persona, siguiendo el caso de las elecciones, cada persona tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Todos tenemos la misma probabilidad de que nos marquen para preguntarnos, ¿por quién vas a votar? O el muestreo sistemático. En este caso, para el muestreo sistemático, únicamente ciertas personas que cumplan ciertos requisitos pueden ser elegidos para la muestra, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen trampa las encuestadoras, hacen este tipo de muestreo. Dicen, ay, las personas que viven en esta colonia nada más, ¿sí? Y de esa manera, pues dicen, no, yo encuesté a 5,000, pero los 5,000 vivían juntos, ¿sí? Entonces, este tipo de muestreo nos va a servir para diferentes cosas. El muestreo aleatorio nos sirve en general para cuestiones en las cuales queremos generalizar sobre toda la población. El muestreo sistemático es el que se utiliza, por ejemplo, cuando se hacen estudios de mercado, que dicen, bueno, vamos a ver a ciertas personas qué les parece nuestro producto y cómo lo podrían recibir, ¿sí? Y así determinan, bueno, le vamos a preguntar a personas que sean gorditas, que tengan cabello oscuro, que sean morenitas, porque vamos a hacer un invento que los va a volver flaquitos y blanquitos, ¿sí? No sé, ¿sí? Entonces, pues a alguien que es flaco y blanco, pues no le interesa el producto. Bueno, es un ejemplo, yo creo que eso espero que nunca exista. Ok, y es así entonces cómo vamos a determinar el muestreo o la técnica que vamos a utilizar. Una vez que ya tomamos nuestras muestras, vamos a obtener algo que se llama una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad nos va a presentar o nos va a mostrar el cómo se asignan diferentes valores de una variable aleatoria. Por ejemplo, nuevamente en el ejemplo de la moneda que les comento, cuando yo lanzo la moneda, tengo dos posibilidades. Que caiga, bueno, es que esto no es una moneda y no tengo monedas aquí para ponerlo. Que caiga águila o que caiga sol. Y cada una de ellas tiene la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí? En este caso, entonces, se tiene que cumplir que todas las probabilidades o que las probabilidades de cada uno de los eventos, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí, la probabilidad de que, por ejemplo, en el ejemplo de la moneda, podemos tener un x1 que va a hacer que caiga águila. Y un x2 que caiga sol. Entonces, la probabilidad que deben de tener estos tiene que estar o se puede expresar entre 0 y 1, donde 0 es que no hay probabilidad de que ocurra y 1 es que siempre va a ocurrir, ¿sí? En este caso, como es algo aleatorio, el aventar una moneda, pues la probabilidad que tenemos en cada uno de ellos debe de ser la misma, 0,5 o 0, y 0,5. O también esto se puede expresar como el 50% y el 50%. Si les preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cero, de que caiga sol? ¿Sí? Ustedes pueden decir 0,5 o pueden decir 50%. Además de esto, ¿sí? En nuestra distribución se debe de cumplir que cuando sumamos todas las probabilidades posibles, ¿sí? O sea, si sumamos en este caso x1 y x2, ¿sí? La suma tiene que dar siempre 1.
porque si no diera 1, entonces quiere decir que hay más probabilidades que no estamos tomando. Ya una vez que tenemos nuestra distribución de probabilidades, existen ciertas cosas, ciertos valores que son muy importantes conocer. Entre ellos, el primero es lo que se conoce como el valor esperado. El valor esperado es el valor medio de un conjunto de datos, o sea, hace como el promedio. En general, o en muchas situaciones, cuando tenemos una muestra que tiene muchas variables, el promedio es lo que va a ocurrir más seguido. En este caso, pues se tiene o se obtiene este valor, ¿sí?, haciendo la suma de todas las probabilidades de que exista algún suceso, o sea, la probabilidad de x1, la probabilidad de x2, ¿sí?, pero multiplicándolo por el valor del suceso. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo lanzo un dado, cuando yo lanzo un dado tengo 6 posibles opciones en donde caiga. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que para calcular el valor esperado en ese ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar la probabilidad de que caiga 1 y la vamos a multiplicar por 1. Después vamos a calcular la probabilidad de que caiga 2 y la vamos a multiplicar por 2. Y así sucesivamente hasta la probabilidad de que caiga 6 y la vamos a multiplicar por 6. Eso nos va a dar entonces eh, el valor esperado, ¿sí?, lo que puede ser más probable que pase. Otra medida estadística que es muy importante, ya que conocemos el valor esperado, es lo que se llama como la varianza. La varianza va a representar qué tanto van a variar una serie de datos con respecto de la media. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, una distribución en la cual ya tenemos todos los datos ordenados, ¿sí?, y decimos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, las calificaciones de mis alumnos, ¿sí?, que van desde 0 hasta 100. Y las calificaciones de mis alumnos, pues casi siempre así, entre el 0 y el 50, pues hay bien poquitos, y ya cuando se acerca al 100, es algo así. Entonces, la varianza nos va a decir, bueno, el promedio debe estar más o menos por aquí. La varianza nos va a decir qué tan fácil es o qué tan lejos está la mayor parte de los datos acumulados entre esos datos. En este caso, por ejemplo, si yo digo el promedio de las calificaciones de mis alumnos es de 85 y la varianza es de 5, quiere decir que la mayor parte de mis alumnos tienen una calificación entre 5 y 90. ¿Sí? O sea, se varía 5 hacia atrás y 5 hacia adelante del valor promedio de todos los datos. ¿Sí? Eso es lo que representa la varianza. Y también más o menos la desviación estándar. Ahorita vamos a ver qué es eso. Perdón. Para calcular la varianza, lo que vamos a hacer es que tenemos que calcular el promedio. En este caso, esta X que tenemos aquí representa el promedio. Vamos a tomar en cuenta todas las variables. Bueno, sí. Todas las variables. N, en este caso, es el número de variables. Y entonces la varianza se va a calcular como la suma del cuadrado de cada una de las variables menos el promedio
Y todo eso, ya que hicimos toda esa suma, la tenemos que dividir entre n, o sea, hace el número de variables. Y eso nos va a decir qué tan cerca o qué tan lejos van a estar los datos del promedio. Otra medida que representa más o menos lo mismo, pero que se utiliza en otras situaciones, es lo que conocemos como la desviación estándar. Era para el otro lado. La desviación estándar nos dicen qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto de la media. O sea, si están cerquita de la media o no. Más o menos lo mismo que la varianza. ¿Sí? Esto sí, si la varianza es, perdón, si la desviación estándar es muy grande, quiere decir que tenemos mucha diferencia entre el primer dato, el último dato y el promedio. Y esta la vamos a calcular simple y sencillamente como la raíz cuadrada de la varianza. Y si recordamos, pues en la diapositiva anterior, dijimos entonces que esto lo podríamos calcular, este es algo que se llama sigma, como la raíz cuadrada de la suma desde L igual a 1 hasta N, de XL menos el promedio de todas las X al cuadrado, todo eso entre el número. Cualquiera de estas dos formas las pueden encontrar en Internet, pero quiero que entiendan que son exactamente lo mismo. Se refieren a lo mismo. Entonces, bueno, aquí ya diría mi papá, queda al gusto del cliente. Muy bien, estos tres estadísticos que acabamos de ver, el valor esperado, la varianza y la desviación estándar, nos permiten conocer o nos permiten ver cómo están agrupados los datos y cómo están distribuidos dentro, o por ejemplo, al momento de graficarlos. Y eso nos da paso a lo último que vamos a revisar el día de hoy, que son los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad que vamos a tener. Como ya les dije, existen muchos tipos de distribuciones, muchos. Sin embargo, nosotros vamos a ver los tres más importantes. Los tres tipos de distribuciones más importantes que vamos a revisar son la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución normal. Cada uno de ellos utiliza diferente tipo de experimentos, diferente tipo de observaciones, diferente tipo de variables e incluso diferente tipo de estadísticas. Por ejemplo, cuando queremos calcular la probabilidad de aventar una moneda y que caiga algo, pues no vamos a utilizar la desviación estándar, por ejemplo, porque ahí pues siempre va a caer águila o sol. Y entonces la desviación estándar pues no va a hacer mucho ahí. Pero pues para diferentes tipos de cosas vamos a utilizar diferentes distribuciones. La primera de ellas, la primera que vamos a revisar, es lo que llamamos la distribución binomial. La distribución binomial la vamos a utilizar para conocer cuántos casos exitosos puede haber al repetir un experimento con dos resultados posibles. Por ejemplo, en el caso de nuestra moneda. Si yo aviento mi moneda 20 veces, quiero saber cuál es la probabilidad de que caiga 5 veces águila, que caiga 15 veces sol. ¿Sí? Para esto entonces vamos a utilizar la distribución binomial. Perdón. Perdón. Ahora sí. La distribución binomial entonces nos va a permitir conocer cómo vamos de qué forma, bueno, más bien, qué tan fácil es que caiga algo que nosotros queremos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la moneda. En este caso, entonces, algo que es necesario que sepamos, ¿sí? Es cuál es la probabilidad de que caiga, por ejemplo, águila o sol. Pero ya dijimos, como es algo aleatorio y nada más hay dos opciones, pues la probabilidad es 0.5
para cada uno de los dos. En este caso, entonces, podemos calcular esta cosa que llamamos la esperanza o valor esperado como n por p. N es el número de veces que yo aventé la moneda y P es la probabilidad de que salga águila o que salga sol. ¿Sí? Si quiero que salga águila, por ejemplo, entonces voy a aventar 20 veces la moneda y lo vamos, ¿sí? Y la probabilidad de 5, entonces 20 por 0.5 nos va a dar 10. Eso nos dice que, en teoría, si yo aviento 20 veces la moneda, me va a salir 10 veces, en promedio me tiene que salir 10 veces águila. Además de que también vamos a obtener la varianza de esta manera, como n por p, así como lo hicimos para el caso de la esperanza o valor esperado, y lo vamos a multiplicar por 1 menos p, o sea, 1 menos el valor de la... Sí, 1 menos el valor de la probabilidad que estamos buscando. Esta fórmula, pues para no complicarnos la vida, la podemos utilizar en Excel sin mayor problema. Si nosotros buscamos en Excel bueno, esta operación, podemos encontrar una fórmula que se llama distr binom.n. Y en este caso, lo que va a recibir es el número de éxitos que queremos tener. Por ejemplo, eh, si yo digo, bueno, quiero ver cuál es la probabilidad de que al aventar 20 veces mi moneda o 15 veces mi moneda, 5 veces salga águila. Pues ese es el número de éxitos, el 5 veces. Después, el número de ensayos, o sea, es el número de pruebas. La probabilidad de que ocurra el evento que estamos buscando. Y finalmente, bueno, el último es opcional, así que no lo voy a poner por ahorita. Esta función, pues nos evita a nosotros tener que hacer todas las cuentas matemáticas. Y por eso es maravilloso Excel. El segundo tipo de distribución que vamos a revisar es para otro tipo de datos. ¿Sí? Para datos que ocurren muy rara vez. Así de esas que dicen, bueno, a ver, ¿cuándo pasa? ¿Qué es la distribución de Poisson? Como ya dije, vamos a utilizarlo para representar el número de eventos que tienen poca frecuencia de ocurrir en un tiempo o en un espacio. En este caso, desafortunadamente, pues necesitamos saber cuál es el promedio de eventos que ocurren en el tiempo. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo 5,000 suscriptores en YouTube. No es cierto, no tengo 5,000, no tengo ni idea de cuántos tengo. Y que todos los días tengo 15 nuevos. Entonces, bueno, más o menos, a veces tengo 10, a veces tengo 20, a veces tengo 30, a veces no tengo ninguno. Entonces, en promedio, pues tengo 15 nuevos, ¿sí? Todos los días. Entonces, en este caso, pues es algo que ocurre con poca frecuencia y tengo el promedio de qué tan seguido ocurre. Para calcular entonces esta probabilidad, pues tenemos que hacer uso de esta función horrorosa que tenemos aquí. E a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial. ¿Quién sabe qué quiera decir eso? Bueno, el e es un número que llamamos el número de Euler y lo elevamos a la menos L. En este caso, L es el número promedio de eventos que ocurren por año. Por ejemplo, si yo quisiera para el caso de mis suscriptores, tendría el número de eventos promedio, pues son mis 15 suscriptores. Entonces tendría algo así como E a la menos 15 por 15. X es la probabilidad, bueno, X es el número de apariciones que va a tener.
Sí, si yo quiero, por ejemplo, pensar, ay, bueno, ¿qué tan seguido es que, ay, ando aventando mi lápiz, que lleguen 20 suscriptores en un día? ¿Sí? Y eso lo voy a multiplicar por 20 factorial. ¿Sí? 20 factorial es una operación que es multiplicar el número por todos sus antecesores. 20 por 19, por 18, por 17, por 16, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar al 1. Y así es como obtenemos la distribución de Poisson. ¿Sí? Para no meternos en mayor problema, lo voy a anotar acá arriba. También en Excel tenemos una formulita que nos permite saber sin hacer todas esas cuentas. Y la obtenemos como Poisson.dist. Y en este caso, lo que va a recibir es el número de casos que queremos preguntar, que nos interesa. Nos va a preguntar la media. Y la tercera opción es un acumulado que después vamos a ver qué es. Ujú. Así, con Excel nuevamente, pues no nos peleamos tanto con las matemáticas. Más bien nos fijamos en la cuestión de probabilidad y dejamos que la computadora haga todo lo demás. El último tipo de distribución que vamos a revisar es lo que conocemos como la distribución normal, que de normal no tiene nada. La distribución normal lo vamos a utilizar para variables aleatorias continuas. Por ejemplo, para saber la estatura de alguien, bueno, para variables como la estatura de alguien, el peso de alguien, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, bueno, hay que conocer mucho más de matemáticas, porque la distribución normal comúnmente se representa en una gráfica y la gráfica nos dice, bueno, es algo así. ¿Sí? Y entonces, pues de esa gráfica nosotros tenemos que calcular cuál es el valor del área abajo de la curva. ¿Sí? Necesitamos ya saber integrales y cosas así. Y ustedes todavía no ven integrales hasta donde yo sé. Entonces no nos vamos a meter con integrales. ¿Sí? Lo que sí es que, pues con esta formulota que tenemos aquí, es como se puede calcular. Y me dirán, bueno, ¿y todo eso qué quiere decir? ¿Sí? La verdad es que es bastante fácil. Ya casi todos esos los conocemos. ¿Sí? El sigma, ya vimos que es la desviación estándar. X, pues nuevamente es el evento que nos interesa. En este caso, mu, este mu es como el X barrita que tenía antes, que es el promedio. Pi, pues todo el mundo conocemos pi, que vale 3.1416. Y la E, pues ya dijimos que es el número de Euler, que vale 2 y no sé qué tanto. Entonces, nuevamente, nosotros podríamos hacer todas esas cuentitas a mano, ¿sí? Y nos debería de dar un buen resultado. Ojo, nos podemos ahorrar todo eso y utilizar en Excel la fórmula que es distr norm.n. En este caso, la distribución normal lo que va a recibir es x, que es, bueno, en el caso que nos interesa. ¿Mm? Va a recibir bueno, va a recibir la media, va a recibir la desviación estándar y un acumulado. Para ver más a detalle cómo funcionan estas ecuaciones, bueno, estas fórmulas en Excel, en la plataforma, dentro del foro de novedades, les puse un video de cómo resolver las actividades integradoras de la semana. ¿Sí? En este caso, pueden revisarlo porque, bueno, lo que hago es resolver problemas muy, muy parecidos a los de las actividades de esta semana, pero cambiando totalmente los datos. Si no, pues no les quiero dar las respuestas, quiero que vean cómo se hace. Y muy bien. Y ya,
Esa era la última. Con eso vamos a terminar entonces los temas de nuestra sesión de hoy. Antes de irnos, despedirnos, quiero saber si tienen alguna duda. O si sí se entendió más o menos todo lo que dije. Bueno, pensaré que... bueno, ya escribió alguien. Buenas noches. Bueno, por ahí nos dice Jorge que todo bien, que no puede hablar porque está trabajando, pero que todo bien. Mm, mm. Nos dicen, sí, tengo algunas dudas. Dígame, Mari Carmen, ¿qué duda tendrás? Si quieres que sea un poquito más rápido, a lo mejor puedes prender tu micrófono, digo, si te sientes cómoda, para, pues, para preguntar. Pero supongo que con el video podré resolverlo. Ok, bueno, puedes revisar el video y de todas maneras, si a ti o a cualquiera les quedan dudas después de ver también ese video, ¿sí? Recuerden que me pueden contactar por el foro Aprendiendo que está en la plataforma, con el cual no es obligatorio que participen, pero sería una buena idea que lo hagan. Este foro nos permite, pues, poner en práctica algunas cosas y entender mejores algunos conceptos, por medio de responder algunas preguntas que ya puse yo en ese foro. Todos los días lo reviso para responder sus dudas. Si no, también me pueden contactar por el mensajero de la plataforma, que también lo reviso todos los días. Me pueden contactar por medio de mi correo electrónico, que les puse mi correo electrónico en la plataforma, todos los días lo reviso. O una cuarta opción es que me pueden contactar por medio de WhatsApp en mi número personal, que también les puse ya en la plataforma. En cualquiera de estas cuatro opciones que menciono, me pueden contactar para cualquier duda. Nada más, bueno, tengan en cuenta que si me escriben muy en la noche, pues no les voy a contestar porque estoy dormido, ¿sí? Pero siempre, en cualquier caso, voy a hacer mi mayor esfuerzo por responder lo más pronto posible. Entonces, quedo al pendiente por si tienen cualquier duda. Espero que tengamos una excelente semana, que podamos trabajar muy, muy bien en este módulo, ¿sí? Y que logremos que ustedes aprendan correctamente todo y que acrediten muy bien el módulo. Por lo pronto, el día de hoy, por mi parte, sería todo. Espero que tengan muy, muy bonito día, muy, muy bonita noche más bien, y muy, muy bonita semana. Nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente sesión sin casa. Hasta luego.